¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema pues ya de los últimos correspondientes al semestre, pero no por ello menos interesante. Vamos a platicar acerca de las recomendaciones o el buen procesamiento fotogramétrico que tenemos que realizar para el uso adecuado de un dron. Bueno, en este caso lo vamos a nombrar como BANT, que viene de las siglas en inglés, vehículos aéreos no tripulados. En primera, bueno, es importante reconocer y conocer que la fotogrametría es la ciencia en la que se basa los drones, estos equipos. Aunque bueno, existen otro tipo de drones, otro tipo de aplicaciones y de sensores. Los más importantes que nosotros vamos a utilizar serán aquellos que tienen solamente cámara fotográfica, ¿verdad? Que bueno, evidentemente pues, tendrá algunas características esta cámara y es la que nos va a ayudar a hacer este procesamiento. En primera, bueno, la fotogrametría entonces es la ciencia capaz de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de fotografías, ¿verdad? En las que, bueno, vamos a dividirlas en tres escalas. La primera, bueno, la escala satelital, ¿sí? Que esta nos cubren en cada fotografía un área de terreno bastante grande. Por otro lado, bueno, tenemos una escala media tomada con aeroplano o con avioneta, que bueno, es la forma en la que la fotogrametría tradicional trabajaba. Bueno, ya con la actual llegada de los drones, podemos lograr a replicar este mismo procesamiento que hacíamos anteriormente a escalas mucho más detalladas, ¿no? Es decir, vuelos bajitos de 30, 50, 100 metros, que nos arrojan como resultado pues una calidad de imagen y de restitución bastante mejorada. Bueno, la fotogrametría entonces como tal la vamos a definir como la ciencia y el arte de determinar el tamaño y la forma de objetos a partir del análisis de imágenes, ¿verdad? Que se registran en una película o en un medio electrónico, ¿no? Como lo hacemos actualmente. Bueno, el padre de la fotogrametría es el francés Gaspard Félix, ¿sí? Que por ahí en el año de 1862 creó un equipo conocido como la iconometría, ¿sí? Que aplicaba o simulaba mediante el llamado fototeodolito la estereoscopía en las imágenes, ¿verdad? Bueno, años después, ya cuando se tecnificó toda esta ciencia, nosotros comenzamos o se comenzó a realizar la fotogrametría aplicada a la cartografía o a la topografía eh, mediante la fotogrametría analógica. ¿Qué es esto? Bueno, estos eran el uso de cámaras fotográficas tradicionales, ¿sí? Que llevan una película, estos negativos que hace algunos años las fotografías arrojaban. Y bueno, estas fotografías se les montaba un marco que tenían los datos o propiedades geométricas de estas fotografías. Sí, entonces con ello se montaban sobre un equipo conocido como el restituidor mecánico, que mediante la operación de palancas de algunos equipos manuales podíamos nosotros calibrar y generar la estereoscopía como tal. Años después, bueno, se combina la fotogrametría tradicional o la fotogrametría analógica con la fotogrametría computacional. Sí, años después se generaban todavía las fotografías con películas, con cámaras tradicionales, pero bueno, se restituía ya mediante el uso de computación, ¿sí? Es decir, ya con software, lo cual pues mejoraba mucho más o mejoraba bastante el resultado. Actualmente, bueno, como bien saben ustedes, bueno, ya las fotografías son 100% digitales, lo cual ahora pues todo se hace de manera virtual, de manera digital. Esto nos mejora muchos procesos, la calidad de las imágenes y bueno, es la parte importante que nosotros tenemos que aprender. Entonces, bueno, ¿qué aplicaciones tiene la fotogrametría? Son diversas, pero dentro de las que nosotros en nuestra área de desarrollo más nos competen o más nos interesan, está la fotogrametría aplicada a la cartografía y a la topografía, ¿verdad? Por supuesto que, bueno, tenemos también manera o se puede realizar la fotogrametría terrestre, que de hecho es la forma en la que la fotogrametría inició o nació. Sin embargo, bueno, uno de los usos que nosotros más nos ayudan o más nos pueden apoyar es la fotogrametría aérea, ¿sí? Mediante, bueno,
los procesos que, bueno, si ustedes ya llevaron la materia de fotogrametría, pues creo que ya tendrán nociones, ¿no? Que tenemos que traslapar imágenes con un cierto porcentaje, ir a una altura de vuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito más. Entonces, bueno, para poder utilizar esta la fotogrametría, bueno, tenemos que conocer cuál es la geometría dentro de la fotografía aérea. Sí, porque por supuesto todas las fotografías, aunque son digitales, la lógica o la geometría de ellas pues sigue siendo la misma, ¿no? Muy similar por lo menos. En primera, bueno, sabemos que todas las líneas provenientes del plano proyectado, sí, pues bueno, pasarán por un punto central, que es el lente o el foco como tal, denominado centro de proyección. Las líneas paralelas entre sí del terreno serán proyectadas como líneas paralelas en el plano óptico, ¿verdad? Es decir, se replica la propiedad o la proporción en un terreno en una fotografía. Todos estos elementos del terreno que se eleven por encima del plano medio de referencia, pues bueno, comenzarán a sufrir una, digamos, deformación radial, que es la parte que nosotros tenemos que comenzar a restituir. Básicamente, bueno, así como hace algunos años se utilizaban las cámaras digitales ahora, pues tienen las mismas propiedades, ¿no? Se dividen en cámaras superangulares, angulares, gran angulares y telescópicas. Así que esto dependerá de la separación que se tiene entre el plano representado y el centro o el punto focal, que es quien nos distorsiona la imagen. Entonces, como bien saben ustedes, bueno, el vuelo deberá de llevar ciertas condiciones, cuidando dos tipos de traslape: traslape longitudinal y traslape transversal. Sí, que bueno, cada uno de ellos, por lo menos el longitudinal, deberá de andar alrededor entre el 60 al 80% de traslape, mientras que el transversal deberá de estar entre el 20 al 40%, que es lo que nos permite precisamente generar la estereoscopía. Las variables que, bueno, en la fotogrametría tradicional o con avioneta o con avión se conocían, ¿sí? Que son las variables de alfa, omega y phi, siguen siendo aplicables en las cámaras digitales. Las conocidas como el cabeceo, el alabeo y la deriva, bueno, son elementos que todavía las fotografías digitales con dron deberemos de cuidar. Entonces, estas mismas condiciones es importante que se conozcan, porque es lo que nosotros deberemos de buscar en un dron. ¿Sí? No cualquier dron, no cualquier equipo aéreo no tripulado nos podrá ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, deberá de tener la cámara ciertas características focales, cierta calidad de píxel, deberá de tener estabilidad, y deberemos de conocer las variables de inestabilidad, es decir, el cabeceo, el alabeo y la deriva, deberemos de conocerlas para poder nosotros corregir en el software los elementos que tengamos que corregir. Básicamente, bueno, entonces con este tipo de drones, que bueno, como vemos en la imagen son dos. Básicamente los drones que más se aplican para fotogrametría son dos, ¿no? Los drones de ala fija que vemos del lado izquierdo, o los drones de rotor. Cada uno va a tener diferentes características, diferentes condiciones, diferentes propiedades que nos podrán ayudar en una situación o en otra, ¿no? Entonces, bueno, los de ala fija, o bueno, según el tipo de ala, se clasifican en drones de ala fija alta, media o baja, ¿no? Y entonces también podemos tener drones híbridos, ¿no? Que ahorita los vamos a ver. Entonces, los alas alta son como este que vemos en la imagen, en donde las alas están en la parte, se encuentran en la parte superior del equipo o del cuerpo, que bueno, proporcionan la estabilidad del mismo, ¿no? Los ala media, bueno, son como el que vemos en la imagen, en donde las alas se incorporan dentro del fuselaje, y esta disposición de propiedad del cuerpo nos aporta la estabilidad y equilibrio, y es un poquito más, tiene mejor maniobra, ¿no? Los ala volante, ese tipo de drones, bueno, es prácticamente un dron sin cuerpo, son meramente ala, que esto nos aligera bastante más, o nos da mucho más, menos peso, digamos, del cuerpo de la aeronave, y nos da una muy alta resistencia, o muy baja resistencia más bien a la aerodinámica del aire o del viento,
lo que nos ayuda bastante también en la durabilidad de la batería. Por otro lado, bueno, tenemos los drones de rotor, ¿sí? Que bueno, serán divididos según el número de rotores con el que cuenta. El más básico es el monorotor, tipo helicóptero, que solamente tendrá un rotor, que bueno, tienen una gran capacidad de carga, una autonomía, pero cumple con otros tipos de condiciones negativas como la inestabilidad que se presenta, ¿no? Y pues bueno, de ahí en más tenemos los multirotores, los más usuales o los más conocidos o los más recurrentes para fotogrametría. Normalmente son los de 4 rotores hacia arriba. Normalmente inclusive los de rotor de 4 rotores. ¿Por qué? Porque bueno, este nos da o nos genera un equilibrio entre el peso del equipo y la calidad o la duración de la batería, porque evidentemente un dron entre más rotores tenga, el consumo de batería va a ser mayor. Entonces un dron normalmente de 6 a 8 o más rotores, pues consumirá mucha más batería, pero tendrá una mucha más capacidad de carga. Entonces mucho tendrá que ver para qué uso lo vamos a aplicar, ¿no? Y pues bueno, multirotores pues puede haber muchos tipos, ¿no? Entonces bueno, un concepto básico que deberíamos de conocer es el píxel, ¿no? Que como bien saben ustedes, el píxel es una unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. Una imagen digital básicamente está formada por n infinidad de píxeles, o de, bueno, ahora lo conocemos como megapíxeles, que bueno, nos generan ahora sí como tal la calidad de la imagen, ¿no? Nosotros comparamos, digamos, un píxel contra las condiciones o lo que nos representa en el suelo. Entonces esta proporción es importante porque derivado de la altura de vuelo, de la velocidad y de otras variables que tenemos en nuestro vuelo, vamos a poder comparar la calidad de un píxel contra lo que representa del terreno. Es decir, un píxel a lo mejor nos puede representar 1 centímetro, 5, 10 o 30 centímetros, dependiendo de pues bueno, las variables que ya les acabo de comentar. Entonces, bueno, ¿cuáles son las etapas que debemos de llevar para un buen procesamiento de imágenes con dron? Pues bueno, son las siguientes, ¿no? En primera, bueno, por supuesto deberemos estar en regla en todo lo normativo, considerar los lineamientos que nos rigen. Por ejemplo, si nosotros pretendemos manejar o tener un equipo o un dron de mayor peso de 2 kilogramos, pues deberemos de cumplir con una licencia, deberemos de acercarnos al área de aeronáutica civil de la SCT, que nos deberá expedir pues una credencial como un permiso para volar, siempre y cuando, bueno, cuando el dron es mayor pues a 2 kilogramos. Además a esto, bueno, también deberemos de conocer que, bueno, en las ciudades existen áreas restringidas, que básicamente son aeropuertos, ¿sí? en donde ningún tipo de dron puede volar o puede despegar. Las áreas de prisiones, ¿sí? Los centros de rehabilitación social, por supuesto, son áreas también que están restringidas para hacer un vuelo sobre ellas. Y las áreas gubernamentales, ¿sí? Como helipuertos del estado, como instalaciones militares y otro tipo de lugares de los gobiernos estatales o federales, pues estarán restringidos. Nosotros cuando bajamos el software, cuando bajamos la aplicación para hacer el vuelo, pues este mismo tendrá precargada las áreas en donde yo resido, donde yo vivo, o en donde yo voy a trabajar, donde nos indicará pues qué áreas no puedo volar. Si yo cumplo con ciertas condiciones normativas, probablemente sí pueda volar, pero bueno, tendría yo que pedir un permiso especial. Y bueno, eso ya es cuando específicamente requiero realizar un vuelo para un fin específico en una zona prohibida, ¿no? Pero bueno, ya pasando a la parte legal o de la legislación, lo primero que tendríamos que hacer pues será diseñar un plan de vuelo, ¿no? Un plan de vuelo normalmente ya es bastante sencillo de realizar porque los software que nosotros usamos para hacer el diseño del vuelo o el plan de vuelo, pues nos van a proponer o nos van a preguntar las variables que yo pretendo conseguir y nos sugerirá cuál es la mejor opción. Entonces yo voy a trazar en estas aplicaciones el área que pretendo volar y como vemos en la imagen del lado derecho,
me va a preguntar varias cosas, ¿no? En primera, el traslape longitudinal, el traslape transversal, la altura de vuelo, la velocidad a la que voy a volar, la posición del gimbal, que bueno, gimbal le llamamos a la cámara, ¿sí? Es el movimiento que realiza la cámara de arriba hacia abajo, se conoce como gimbal, que es una pieza pues del dron o del equipo. Entonces me dirá también a qué ángulo pretendo montar o volar mi gimbal, porque bueno, hay ocasiones en las que si yo pretendo modelar alguna superficie, no desde el nadir, o sea, no desde arriba, sino en alguna perspectiva específica, a lo mejor modelar la fachada de un edificio, modelar alguna antena o algo en especial, pues sí será recomendable volar con un ángulo diferente a 90. Entonces, bueno, diseñamos nuestro plan de vuelo y ahí nos dirá en primera, pues si el tiempo que me lleva a cubrir el área que yo deseo es suficiente para una batería, ¿no? Porque bueno, una batería de un dron o un dron tendrá normalmente una capacidad de batería de entre 20 a 35 minutos, lo cual, pues aunque parece poco, bueno, sí nos logra cubrir normalmente superficies de entre 10 a lo mejor 25 30 hectáreas, lo cual pues es bastante bueno, ¿no? Sin embargo, bueno, esto dependerá de muchas cosas como las anteriores, ¿no? La velocidad, la altura de vuelo y otros elementos que deberemos de variar o de modificar hasta poder que nos cubra el área, ¿no? Cuando tenemos un área grande, mayor a estas 25 hectáreas, bueno, es recomendable entonces dividir en 2 o 3 partes el vuelo con 2 o 3 baterías para que, bueno, el vuelo pues lo podamos hacer de manera segura y podamos cubrir el área que deseamos volar, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestro plan de vuelo, ¿sí? Solamente el plan, no hemos volado aún, bueno, tendremos que entonces proponer una geometría para colocar nuestros puntos de control, ¿sí? Es decir, los puntos de control como tal es la solución geométrica que va a tener nuestro procesamiento en el terreno, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, los drones tendrán por sí mismos un navegador, un GPS dentro de los diversos sensores que tienen, pero estos sensores, estos GPS de tipo navegación, pues tendrán un error o tendrán un desplazamiento bastante amplio, es decir, como un navegador, ¿no? De entre 1 metro hasta 20 metros de error, lo cual por supuesto pues nos generará que si no los corregimos con puntos con precisiones milimétricas o centimétricas por lo menos, pues bueno, este error será excesivo y no podremos entregar un producto confiable o de la calidad que se debe de entregar. Entonces deberemos de idear una geometría, una especie de retícula en el terreno y tomar los puntos de control con equipos. Normalmente se recomienda el uso de equipos GPS que bueno, nos facilitan mucho la observación de los puntos. Estos puntos también podrían ser, por supuesto, instalados con una estación total o con otro tipo de equipo, pero bueno, las condiciones o el tiempo que me tardará levantar unos puntos de control con estación, pues se verá afectado, ¿no? Si será mucho mayor el tiempo que yo requiero. Por eso es más recomendable utilizar un equipo GPS porque nos facilita por el tiempo bastante la toma de estos puntos. Sin embargo, ¿qué necesitamos conocer de los puntos? Bueno, se necesita conocer sus coordenadas, ¿no? Básicamente, X, Y y Z. Entonces, sí es recomendable que esos estén en un sistema de coordenadas UTM o coordenadas geográficas para que pues el vuelo corresponda, ¿no? Porque el dron nos va a tomar fotografías y nos va a guardar la georreferencia en coordenadas geográficas de cada fotografía. Entonces, cuando no coincide un sistema de coordenadas con otro, nos suele ocasionar algún problema de procesamiento. Entonces, es recomendable que sí se tenga pues un sistema de coordenadas homogéneo tanto para los puntos de control como para las imágenes tomadas con dron. Entonces, ¿de qué calidad estamos hablando? Bueno, por un lado vemos una cámara o una imagen presentada por el software Google Earth, que creo que todos deberán de conocer, que bueno, son imágenes satelitales. Por otro lado tenemos una cámara o una fotografía tomada con avión, una cámara Vexel, sí que nos genera un poco más de calidad, pero bueno, creo que es evidente la comparativa o la calidad de la imagen que vemos del lado derecho que es tomada con un dron, lo cual pues nos aclara bastante la imagen, ¿no? Por la sencilla razón pues de la altura de vuelo, ¿no?
Entonces, bueno, estos puntos de control deberán estar monumentados o deberán ser marcados o referenciados con alguna marca física antes de realizar el vuelo. Es decir, nosotros levantamos un punto, lo marcamos con pintura, con alguna diana o algún dispositivo fijo o con cal, como vemos en la imagen del lado derecho, de manera que, o buscando que cuando nosotros realizamos el vuelo, pues en las fotografías aéreas sean perceptibles o podamos encontrar de manera precisa dicho punto, y en lo cual entonces nosotros podemos ligar los puntos con coordenadas que yo conozco o conocidas a los monumentos o las marcas que yo dejé ya en el terreno, ¿verdad? Más o menos así. Tenemos nuestro equipo GPS que está tomando nuestro punto. Enseguida tenemos la imagen del dron y si nosotros hacemos acercamiento vamos a poder identificar un círculo o una referencia que nos va a geolocalizar, nos va a localizar ese punto que vamos a utilizar para hacer el procesamiento entonces de las imágenes. Algo así es lo que se pretende lograr, ¿verdad? Tipos de referencia, bueno, hay muchos, ¿sí? Pues esas son algunas lonas, algunas cartulinas, etcétera, etcétera, ¿no? Es recomendable, por supuesto, ¿sí? Metiéndonos un poco a las materias o a la materia de GPS o de geodesia, es importante que, bueno, este procesamiento de puntos GPS pues lleven toda el procesamiento que la normativa nos indica, o lo que técnicamente es correcto, ¿no? Ligarlo a una constelación o a dos constelaciones, dependiendo de mi equipo, convertir o considerar la deformación geodésica con el paso del tiempo, ¿sí? Ya sea de manera regresiva o adelantada, ¿sí? Con el fin de que podamos entonces encontrar nuestro punto a la época que corresponde, que como bien saben ustedes, pues deberá ser a la 2010.0, ¿sí? Que es la época que ahorita corresponde o que nos marca la normativa de INEGI. Entonces tendremos que considerar todas estas variables, ¿no? Y al final, pues en lo que deseamos es encontrar esto, ¿no? Una lista de coordenadas, puntos y con coordenadas UTM ligadas, procesadas y ajustadas en una red geodésica para poder entonces utilizarlas para el procesamiento de las imágenes. Entonces, ya teniendo todas estas condiciones, pues entonces ahora sí realizamos nuestro vuelo, ¿no? Ya despegamos, ya realizamos el vuelo y pues bueno, como ya previamente lo debimos haber programado en el paso número 2, pues bueno, ya es prácticamente llegar y volar, que nos tomará entre 10 minutos a 20, 25 minutos, ¿no? Que es básicamente lo que un vuelo normalmente suele durar. ¿Qué tipos de vuelo tenemos? Bueno, básicamente vamos a poder volar de dos formas, ¿no? Una mediante un vuelo manual, ¿sí? Un vuelo manual que es, como su nombre lo dice, ya para la gente o los usuarios ya un poquito más avanzados, podrán volar manualmente, ¿sí? Manejando o aplicando las variables que deseamos, como la altura de vuelo, la velocidad y todas estas variables que ya vimos. Deberemos de hacerlo de manera manual. No es muy recomendable, por supuesto, para los usuarios con poca experiencia, pero tampoco será recomendable si deseamos generar un modelo de buena calidad, porque normalmente cuando hacemos un vuelo manual, aunque sí tengamos algo de habilidad, pues no vamos a lograr una homogeneidad, digamos, o una separación totalmente reticular de las imágenes. Entonces es recomendable no hacerlo para hacer fotogrametría de calidad, pero bueno, sí lo podríamos hacer para algunos usos en específico, ¿no? Tal vez algunas fotografías de una fachada de un edificio, tal vez de una carretera, ¿sí? Que es una obra lineal. Entonces, para otro tipo de aplicaciones, probablemente sí nos podría servir, ¿no? Entonces, en la pantalla del equipo vamos a ver en la parte superior, por lo menos este ejemplo es para un dron DJI, que es una de las marcas, digamos, más usuales, y nos indica lo siguiente, ¿no? Nos marca con verde que estará listo para despegar, ¿sí? Nos dice que está con GPS, con señal GPS, y la segunda indicación nos dará los satélites que tiene conectados. Como todo GPS, lo mínimo de señal que deberá de tener en este caso pues son 4 satélites, ¿no? Enseguida, bueno, tenemos la calidad de la señal más bien, o bueno, sí, la señal al control, en donde entre más vayamos alejando el dron del control del operador, pues la señal va a ir disminuyendo.
Un dron normalmente, por ejemplo, un Phantom 4, sí tiene un alcance bastante bueno. Hablamos de una distancia de 1500 metros que lo podemos alejar manualmente en distancia y una altura máxima de 500 metros. Cabe destacar, también es importante que ustedes lo conozcan, la normativa mexicana nos permite solamente volar a 120 metros. O sea, aunque nuestro dron sea capaz de volar a más altura, bueno, por normativa del SCT, no es recomendable volar a más de 120 metros. ¿Por qué? Porque bueno, se considera a una altura mayor de 120 metros, se considera espacio aéreo federal, lo cual pues nos podría incluir alguna falta, ¿no? Y bueno, ya durante el vuelo veríamos algo así, ¿no? Donde vemos, como les comentaba, bueno, vemos que estamos en vuelo con tanta señal de satélites, la intensidad de señal y luego vemos la calidad de imagen, ¿no? De la cámara. Normalmente esta calidad pues no va a bajar, ¿no? Por otro lado vemos el porcentaje de batería que le queda al dron o que le queda todavía para volar. Vemos también una barra, bueno, en el ejemplo vemos que nos marca un 18.25. Ese 18.25 nos va a indicar el tiempo que nos queda de vuelo. En este caso nos marca 18 minutos 25 segundos. Y si vemos en esa misma barra del lado izquierdo, de repente vemos una coloración roja, una coloración amarilla. Entonces cuando la batería o el tiempo disminuye y llega a la parte amarilla, el dron nos va a comenzar a lanzar una alerta donde nos dice que es recomendable ya regresar a casa. ¿Sí? Cuando llega a lo amarillo, como en preventiva, porque bueno, en ese tiempo el dron calcula o el equipo calcula que todavía alcanza a regresar a home o a casa sin problema, aterrizar, sin sufrir algún problema con la batería. De todas maneras, los equipos, aunque nos mandan la alerta, tienen un sistema de protección en donde si el usuario no obedece o no toma en cuenta estas alertas, al llegar al punto rojo o a la parte roja, el dron en automático va a regresar a casa y va a aterrizar. Esto por supuesto por cuestiones de integridad misma del equipo, ¿no? Por otro lado, bueno, vemos en la parte inferior la distancia de vuelo, la altura de vuelo y la velocidad tanto de vuelo que lleva el equipo como la distancia del viento, ¿no? Que también es una variable importante, en donde también si el viento excede una cierta velocidad, pues el dron nos va a lanzar una alerta y pues nos dará dos opciones, ¿no? Una, que el dron se quede estático esperando que el viento pare para continuar con el vuelo, o la otra, que definitivamente se regrese a casa y trate de aterrizar, ¿no? Cuando el viento excede pues lo que permite técnicamente el equipo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo cuando ya tenemos un porcentaje de batería bajito, de 26%, pues bueno, ya vemos una alerta de batería baja y normalmente en estas condiciones el equipo pues va a regresar a casa, ¿no? Por otro lado, bueno, lo más recomendable, por supuesto, será realizar vuelos programados, en donde, pues bueno, existen aplicaciones que nos permitirán hacerlo de manera bastante sencilla. El primer ejemplo que vemos aquí es una aplicación conocida como Drone Deploy, o llamada Drone Deploy, que bueno, nosotros es una aplicación que la descargamos para un celular, ya sea un Android o un sistema iOS o iPhone. Y bueno, ahí podremos nosotros realizar nuestra programación de vuelo, y además también entrando a su plataforma nosotros podremos generar con nuestro usuario, con nuestra pues sí, con el usuario que queramos para poder descargar la aplicación, podremos ver los vuelos que realizamos y ahí mismo podremos procesar un poco de información. Entonces es una aplicación bastante recomendable, bastante buena, y pues bueno, además que no nos genera algún costo, ¿no? por el uso de ella. Por otro lado, bueno, vamos a poder volar también con otra aplicación conocida o llamada Pix4D Capture, que bueno, sí es, aunque también es gratuita, esta también es bastante buena. Nosotros igual generamos la retícula o el área de vuelo, y nos va a generar lo siguiente, ¿no? Primero nos pedirá seleccionar el dron con el que vamos a volar. Muchas ocasiones la misma aplicación pues detecta el dron que estamos utilizando, y de ahí pues bueno, tendremos básicamente 5 tipos de misión: una misión poligonal, una misión grid, una misión cuadrada,
como tal. Un tipo de vuelo también muy bueno conocido como el double grid o doble malla o doble pasada, que bueno, lo que hace es que nos traslapa dos mallas o dos retículas y nos genera vuelos con una cámara, digamos, o con una toma de fotografías no 90, sino a lo mejor a unos 60, 70 grados, lo que nos modela también fachadas. Esto es recomendable para en un área urbana volar con el modo double grid. Por otro lado tenemos modelos o vuelos circulares para como tal modelar un edificio en específico, o lo podríamos hacer así, o bueno, el ya conocido o ya visto vuelo manual, que también lo podríamos hacer con esta aplicación, ¿verdad? Entonces seleccionamos así, ¿no? Seleccionamos el área, manipulamos el ángulo de cámara, manipulamos el traslape longitudinal, el traslape transversal y la velocidad del dron. Del lado izquierdo vemos ahí la altura de vuelo. En este caso vemos como ejemplo 30 metros. Y en la parte de arriba vemos que dice GSD, que esa es la comparación de el píxel contra el centímetro en el terreno, ¿no? En este caso, en una altura de 30 metros, nos estará generando una resolución de 1.31 centímetros por píxel, ¿verdad? Si yo, por supuesto, varío la altura de vuelo y vuelo a 50, 60 metros, este píxel será mayor, o sea, 2.5 centímetros por píxel, que bueno, sigue siendo de buena calidad, pero sí nos aumenta la precisión, o perdón, nos baja la precisión y la calidad de cada píxel. Por otro lado, también es evidente que si nosotros aumentamos la altura de vuelo, el tiempo de vuelo será menor, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la retícula va a ser más amplia, va a ser más grande, porque cada fotografía nos va a cubrir un área mayor en el terreno y nos va a generar que necesitemos menos fotografías para cubrir la misma área, ¿no? Entonces es recomendable, digamos, probar con algunas opciones de una altura de vuelo, con diferente altura de vuelo, con diferente velocidad, hasta lograr generar un vuelo que nos cubra el área que deseamos, pero que nos sea seguro con el tiempo de vuelo que nos genera, ¿verdad? Entonces, ahora sí, teniendo todas estas variables, pues ya le damos start al dron. El mismo va a prender motores o rotores, va a despegar, se va a posicionar la altura de vuelo que yo le realicé o que yo le manejé, y pues bueno, es dejarlo trabajar, ¿no? De manera automatizada el dron va a terminar el trabajo, va a bajar al sitio donde despegó. A ese sitio lo conocemos o se llama home, le llamamos home, o bueno, así lo llama la aplicación, que es nuestra casa, pues, y bueno, ahí va a regresar una vez terminado el vuelo. Ya que termine el vuelo, bueno, vamos a esperar a que el dron descargue las imágenes, y bueno, en software como Pix4D Capture también tenemos una nube en donde las imágenes las graba tanto en una memoria SD que tiene el dron de manera interna, nos lo graba en la aplicación misma, en el celular o en la tablet que estemos manejando como pantalla, y nos lo va a subir también a la nube. Entonces tendremos de momento 3 respaldos de cada uno de los vuelos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya teniendo todas las imágenes, ahora sí comenzaremos con la fase de procesamiento, ¿verdad? Que bueno, el procesamiento es la parte de restitución, de acomodo, de corrección de las imágenes para generar ahora sí pues, los productos que deseamos generar. Entonces, ¿qué productos generamos o qué productos vamos a lograr? En primera vamos a clasificar, limpiar la nube de puntos, ¿no? Porque, bueno, habrá puntos que no sean lógicos, porque en muchas ocasiones la tonalidad de los puntos o de los píxeles, en este caso vamos a comparar un píxel con un punto, porque es la forma en que el software trabaja. Entonces, de repente, algunos píxeles, al ser del mismo tono, aunque están o son diferentes, no los va a conectar. Esto nos genera errores, lo cual entonces lo primero que tendremos que hacer es clasificar y limpiar la nube de puntos, ¿verdad? Entonces los productos que podemos obtener entonces serán los type points, que son puntos de enlace, nube densa, modelo 3D, tiled model, que es una tipo de modelo texturizado con el color natural del suelo. Tenemos el modelo digital de elevación, tenemos un ortomosaico, y al final podemos también generar contours, que contours son curvas de nivel, es decir, altimetría,
¿verdad? Entonces, bueno, los type points, como les comentaba, bueno, son básicamente puntos de enlace, puntos con baja densidad, que nos van a servir como enlace de los mismos. Aquí tendríamos que hacer esta clasificación y esta eliminación de puntos para poder que el procesamiento sea lo más correcto, lo más real posible, ¿no? Es evidente también que, bueno, en esta parte de los type points es cuando nosotros hacemos la instalación de los puntos de control, le damos coordenadas a los puntos de control, etcétera, etcétera, para poder que nos genere pues el producto o resultado que yo pretendo, ¿no? Por otro lado, bueno, ya que tenemos instalados los puntos de control, ajustados los puntos de control y ya haber obtenido una buena calidad de puntos de enlace, podremos generar entonces hasta ese momento nuestra nube de puntos densa. Así que, como vemos, tenemos dos opciones: clasificar por medio de una tonalidad verde a roja la altura de estos o la elevación que tengan esos puntos, o verlas con sus texturas o colores naturales, ¿verdad? Podemos obtener entonces un modelo 3D, que eso también, digo, si alguno de ustedes maneja algún software en la plataforma AutoCAD, esto es prácticamente una superficie TIN o superficie de triangulación, que esa superficie de triangulación nos servirá para obtener ya también otro tipo de elementos como volumetrías y otro tipo de lenguaje, ¿no? Es algo similar. Tenemos el Tiled Model, que es un modelo, como ven ustedes aquí en la imagen, texturizado o con la tonalidad natural del suelo, que nos va a poder o nos va a permitir generar otro tipo de cálculos. Aquí vemos un cálculo o un ejemplo de un cálculo de volumetría, que también lo podríamos hacer. Tenemos entonces también la creación o generación de un modelo digital de elevación. Aquí cabe mencionar algo también: cuando presentamos o cuando se tiene unas condiciones de que el terreno tiene poca vegetación, este terreno o este modelo nos va a coincidir con el modelo al terreno. Cuando no es así, bueno, ese software nos va a modelar árboles, nos va a modelar pues todo lo que la superficie tenga, con lo cual entonces tendremos que hacer otro tipo de procesamiento por medio de restitución estereoscópica, que bueno, es un software, digamos otra etapa del procesamiento que es pues complementaria o mucho más, inclusive es mucho más recomendable para una correcta altimetría, ¿no? Y bueno, podremos generar entonces también un ortomosaico, que como el nombre lo dice es un mosaico ortogonal, es decir, es la corrección de todas las fotografías que nosotros realizamos con el vuelo, y bueno, nos las va a corregir estas a un sistema plano. Esto nos servirá, por supuesto, para generar planimetría, ¿verdad? Nos servirá para generar toda la planimetría del terreno, siempre y cuando, les repito, pues bueno, se haga una buena instalación de puntos de control y una buena corrección, procesamiento de redes geodésicas y todo ese tipo pues de variables que ya vimos, ¿no? Al final entonces, con el modelo digital de elevación, podemos generar entonces también curvas de nivel y exportarlas al lenguaje AutoCAD, al lenguaje Shape, para pues el uso en otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Y como les comentaba, con la ortofoto podemos generar ese tipo de ejemplos, es decir, pues una descripción de la planimetría. En este caso vemos un ejemplo de aquí de Guadalajara, el ejemplo del cruce de Plaza del Sol, ahí en Plaza del Sol, López Mateos y Mariano Otero, que se dibuja o se corrige por medio del ortomosaico, ¿verdad? Entonces, bueno, y pues como bien les comentaba, con el uso del modelo, pues bueno, podremos generar también curvas de nivel como las que vemos aquí, ¿no? Entonces, pues con esto terminamos el tema. Voy a estar a la orden por WhatsApp o en la plataforma para cualquiera de sus dudas. Y pues bueno, voy a por ahí como van a tener una actividad también correspondiente a este tema, que bueno, por ahí les subiré las indicaciones.